puse también el link en donde pueden estar consultando las grabaciones de las sesiones donde no hayan podido estar presentes o si necesitan repasar el tema, etcétera, pues ya se están subiendo las clases a este Padlet o pizarra virtual. Y el otro anuncio, creo que ya, claro, está por comenzar la segunda jornada de relaciones internacionales. Entonces, creo que también sería bueno si tienen tiempo que pues entren a ver cuáles son las pláticas que estarán ocurriendo. Les estuve compartiendo también unas pláticas, pero disculpen, nos las hacían llegar en ese mismo momento. Sí vi que había una de taller de depresión y pues era ese mismo día, a unas cuantas horas, o creo que ya había pasado, pero ahorita estamos iniciando con las jornadas, está existiendo una plática o dos pláticas en estas semanas de la jornada, hablamos de relaciones internacionales. Ayer hubo una plática a las 11 horas, mañana habrá una plática con un catedrático de la Universidad de Lanús de Argentina a las 11 horas de México. El martes 12 de octubre también, después de la clase, si les es posible, habrá otra plática de la doctora Diana Elena Mafia. Y el miércoles también, y me parece que ya en la siguiente semana se concluye con esa segunda jornada de Hablemos de Relaciones Internacionales. La imagen también se la subí en la parte del aula virtual de anuncios y temas de interés para que lo puedan estar revisando, por favor. Entonces, como les comentaba, el día de hoy iniciamos con el primer tema de la segunda unidad. Voy a comenzar a compartir la presentación. Por favor, me dicen si la pueden ver. ¿Ya la pueden ver? Sí. Gracias. Y entonces abarca las dimensiones y criterios de la sustentabilidad. En ese sentido, pues tenemos que recordar nuevamente cuándo, dónde y con quién surge este término de desarrollo sostenible, surge en 1987 con este documento de nuestro futuro común. Se le atribuye este término a la primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland, quien lo haya acuñado y lo haya pues propuesto. Y pues ya lo sabemos, justamente es definido como este modelo en el cual se busca satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. En ese sentido, pues las dimensiones que tiene el desarrollo sostenible son tres: esta esfera social, esta esfera económica y esta esfera medioambiental. En las relaciones que se establecen entre cada una de las esferas, se busca que la parte social y económica sea equitativa, la parte social y medioambiental sea vivible y la parte económica y medioambiental sea viable. De tal manera que al tener este tipo de relaciones equitativas, vivibles y viables, entonces nosotros podemos lograr el desarrollo sostenible. ¿Dudas al respecto? No. No. Gracias. En ese sentido, esto surge en 1987 y en 1997 con la conferencia que también fue por parte de la Organización de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, eh, cuyo nombre fue Cumbre de la Tierra, llevada a cabo en Río de Janeiro, pues se estableció además que para lograr este desarrollo sostenible tenía que existir una situación de protección al medio ambiente. Entonces, pasan años desde el 87 al 92, 5, para que se vayan transformando y cambiando las visiones y la idea de cómo lograr este objetivo con este concepto
y en el 92 entonces se concibe que tiene que existir una protección ambiental. Debido a esta relación entre desarrollo económico, social y ambiental, em, también se hace notar cómo es relevante que se debe de eliminar la pobreza y la reducción de desigualdad en los niveles de vida de las personas que constituyen las naciones. Entonces, la verdad es que el término suena muy bien, suena bastante ideal. A momentos, a mí, esto lo digo de manera personal, creo que puede estar siendo utópico. Sin embargo, tiene en su gran mayoría elementos que de verdad lo pueden hacer realidad y lograr tener este modelo de desarrollo sostenible en las naciones. Posteriormente, en la Cumbre de la Tierra, Río más 20, que fue más bien ya en el 2012, se reconoce que se está teniendo muy poco avance en materia de sostenibilidad y entonces hacen hincapié en que este concepto de desarrollo sostenible y el deseado para el bienestar del ser humano presente y del futuro, tiene que existir una conciencia que esta solamente va a ocurrir a través de llevarla por medio de la educación. Y entonces somos los docentes los que tenemos que estar transmitiendo no solamente la noción del concepto, sino con el ejemplo en los espacios académicos, la cuestión del pensar y el sentir para justamente educar en un modelo de sostenibilidad, ya que se ha comprobado que es por medio de la educación como la herramienta más efectiva que una sociedad posee para enfrentar los retos del futuro. Entonces, pues empecemos un poquito con esta parte de las definiciones que existen. A, a la luz de este concepto que tiene que ver con los países hispanoparlantes y específicamente pues en América Latina, lo que veíamos un poco la sesión pasada, cómo se ha concebido y cómo el lenguaje también nos permite nombrar lo que nosotros estamos concibiendo, pues ha sido un poco difícil el poder homologar cómo se tiene que utilizar y a qué hace referencia cada uno. En español, ambos términos existen, tanto sostenibilidad como sustentabilidad. Ahora mismo, pues esta materia está titulada como sustentabilidad y no es que el término sea incorrecto, todo depende de a qué queremos estarnos refiriendo para saber si de verdad este adjetivo está haciendo mención o está haciendo honor a lo que nosotros queremos decir. De tal manera que cuando nosotros definimos a la sostenibilidad, estamos hablando de algo que tiene que ver con mejorar la calidad de vida humana, viviendo dentro de la capacidad de carga o de la sustentación de los ecosistemas de apoyo. Y vean aquí cómo aparece esto de sustentación, ¿no? Pareciera que la sustentabilidad es algo que define a la sostenibilidad o que forma parte de la definición de la sostenibilidad. Eh, ¿Entienden este concepto de capacidad de carga, o más bien qué es lo que entienden por capacidad de carga? Em, Necesito que participen, por favor, estudiantes. Es como un límite de algo, como un cierto, ¿cómo decirlo? Ahí vas, Eh, ahí vas. Sí, me gusta que emplees límite. no, no, no. Pues es que yo lo entiendo como,
la capacidad máxima de algo, tal cual como lo dice como lo dice ay, vaya, se me fue. La definición, yo no la siento tal cual como como un límite, sino como la capacidad de algo. No, no me sé explicar bien, pero siento que es algo así. Sí tiene que ver con límite porque es algo que solamente va a estar conteniendo, pero bajo cierto límite. O sea, no es algo que todo el tiempo puede Como estar algo conteniendo. determinado, algo delimitado. Exacto, sí, sí, sí. La capacidad de carga es un concepto que se utiliza mucho en ecología y tiene que ver con la propiedad que tiene un sistema para estar conteniendo cierto número de sus elementos de tal manera que esto esté funcionando de manera adecuada. Es un concepto que además, pues, también se utiliza muchísimo en agricultura, cuando estamos hablando, es que creo que algo pasó para mí la capacidad de carga es la cantidad que tiene o la limitación de la misma. Sí, está bien. Gracias por el anuncio, Ricardo, de Dayana. Solo que, como bien notan, yo me tengo que salir de la presentación para regresar a la interfase del Google Meet, entonces eso me toma un poco de tiempo y me va distrayendo. Entonces, si llegan tarde, pues también les pido paciencia para que yo los pueda aceptar y yo termine de estar dando la idea. Entonces, la capacidad de carga, retomo esta idea, tiene que ver con, por ejemplo, en agricultura, si una persona tiene una cierta área donde va a llevar a cabo la crianza de vacas, de aves, de cerdos, en esa área que existe solamente puede tener cierto número de animales para que las relaciones estén funcionando bien, para que no exista una condición de hacinamiento, para que no exista una condición de violencia, para que estos puedan estar creciendo adecuadamente. Entonces, es como la parte, el límite, por eso sí, sí me gustó que empleas la palabra límite, porque tiene que ver con esa limitante que tiene cierto sistema y el sistema desde luego que va a tener, va a estar contenido en una dimensión tanto espacial como temporal para que contenga cierto número de sus elementos y lo está haciendo de una manera funcionable. En ese sentido, por ejemplo, la misma Tierra, el mismo planeta Tierra, tiene una capacidad de carga. Y esta capacidad de carga, pues, está dada por la cantidad de todos los organismos que la habitamos, pero que estemos funcionando y no salgamos del desequilibrio, más bien, que no generemos un desequilibrio para el buen funcionamiento. Por eso se habla que la Tierra ya está en un límite de capacidad de carga en cuanto a humanos. O sea, ya como que el número de humanos, esos elementos que, o sea, porque hay un elemento biótico, abiótico, dentro de los bióticos hay bacterias, hay animales acuáticos, animales terrestres, animales que más bien ocupan el espacio de la atmósfera, pero se habla que en los elementos que somos los humanos, que constituimos la sociedad, estamos ya superando la capacidad de carga del planeta Tierra. Entonces, pues la sostenibilidad justamente habla de que se tiene que estar teniendo una calidad de vida dentro de la capacidad de carga. Por lo tanto, la sostenibilidad, pues desde luego que tiene que estar abarcando este tipo de fenómenos demográficos que tiene que ver con eh, el control de natalidad en las sociedades, pero también con la calidad de vida que esté existiendo. Si además nosotros hacemos un acotamiento sobre qué es la sostenibilidad ecológica, es tener un medio ambiente vivible con una economía equitativa y procesos viables con una administración responsable del manejo de los recursos. Ecológicamente, a la sostenibilidad se describe como la permanencia en donde los sistemas biológicos, a pesar de seguir siendo diversos, pueden estar siendo productivos a través del tiempo
Y bajo ese buen funcionamiento que tienen los ecosistemas, entonces los humanos también podemos lograr o llegar a un bienestar no solamente humano, sino también un bienestar de todos los organismos que constituyen un ecosistema. Quiero recalcarles, por lo tanto, que si bien de repente la palabra sostenibilidad o sustentabilidad se utilizan solamente en un discurso político, en un discurso empresarial, o nada más está teniendo como un papel dentro de la retórica, la verdad es que la sostenibilidad no es una moda. Eh, Todas las naciones tenemos que estar conscientes de que está siendo una exigencia de los nuevos retos y reglas globales que además se están marcando en la competitividad y están siendo impuestas en un entorno mundial de creciente demanda y escasez de los recursos naturales. Actualmente, si una empresa tiene que estar o desea ser competitiva internacionalmente, pues tiene que cubrir con ciertos requisitos, ciertas reglas, ya lo veremos más adelante también, en donde se les otorga un certificado, estos famosísimos ISOs, empresa con ISO tal, ISO bla, 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 pues justamente indican que son empresas que están cumpliendo porque se han comprometido con ciertas exigencias que ya existen dentro del marco de la sostenibilidad. En, en 1990, perdón, en 2002, cuando se crea la Comisión Económica para América Latina, es decir, el CEPAL, ellos hacen notar que el desarrollo sostenible se apoya en el reconocimiento de la función que cumple el medio ambiente y los recursos naturales para garantizar el progreso económico. Permítanme un momento, por favor. Ya disculpen. Entonces, en 2002 retomo CEPAL, eh, empieza a enmarcar a estas tres esferas en donde sí, desde luego que el desarrollo sostenible ya se está considerando la protección al medio ambiente, pero además es cambiar por qué esta protección. No es una protección que se tenga que dar nada más porque sí, sino es porque justamente el medio ambiente es el único que va a tener la capacidad de poder garantizar un progreso en el ámbito económico. Si nosotros hacemos un ejercicio de reflexión y ahorita en el espacio en el que nos ubicamos y observamos los objetos que nos están rodeando, simplemente pensemos cuál es el origen de esos objetos. Si ahora están, no sé, en una mesa, en su escritorio, lo más probable es que este esté constituido, si bien no en su totalidad, sí algunas partes de madera. Si están sentados en una silla, pues también lo más probable es que sea de madera. Em, la computadora, pues bueno, tiene elementos más bien no orgánicos ni que fueron creados a partir de materias primas que podemos obtener por medio de la naturaleza, pero todo lo que desayunamos, pues es un recurso brindado por el medio ambiente, ¿no? El agua, si va a ser el huevo, pues tiene que ver con una gallina que fue creada en años y años de evolución y pues desde luego ya manipulación por parte del hombre en cuanto a su crianza, etcétera, etcétera.
pero todo lo que nos sustenta y nos genera la mayor cantidad de actividad económica, pues nosotros lo sustraemos del medio ambiente. Y entonces, ¿qué es lo correcto? Que nosotros digamos desarrollo sostenible, sustentable, y si nos referimos a desarrollo sostenible, ¿qué es el desarrollo sostenible? En ese sentido, hay tres vertientes que quiero comentarles respecto a esto. La primera tiene que ver con el origen de la palabra, y el origen de la palabra proviene del latín subvenir, que significa mantener arriba o apoyar desde abajo. En este sentido, una comunidad está apoyada en sus referentes tanto históricos como geográficos, como en sus acervos culturales, como en sus habitantes actuales y desde luego que en sus habitantes futuros. De ahí que el desarrollo sostenible pues tenga este sentido y sentimiento de pertenencia, de continuidad, de arraigo. La segunda vertiente de lo que es el desarrollo sostenible o la palabra sostenible alude a aquellos intereses relevantes de la humanidad en su visión de futuro. Y entonces aquí es pensar justamente de lo que se desea construir y en qué valores se va a apoyar para levantar esa realidad social y crear, por lo tanto, las herramientas de manera consciente que permitan tener un logro, pero colectivo. Si bien la conciencia la generamos de manera individual, como individuos independientes que somos, esta conciencia tiene que ser tan relevante y suficiente que permita construir cambios a nivel de la colectividad. Pues aquí en esta cuestión de construir esos cambios a nivel de la colectividad, es importante pues mencionar este factor político. Por lo tanto, esto está relacionado con la democracia, con las formas de generación de consenso, con los estilos de negociación, con las implementaciones del diálogo y pues prácticamente con todos aquellos mecanismos que van permitiendo la construcción de la ciudadanía y pues desde luego que la consolidación del capital social. Finalmente, la tercera vertiente es aquella que implica esta interrelación que es dinámica de la triada hombre, sociedad, medio ambiente. Y entonces aquí el desarrollo sostenible debe de estar generando soluciones o propuestas a soluciones que estén dirigidas al logro de la sostenibilidad en el sentido de reexaminar el rol de la economía, la concepción sobre la naturaleza, el papel que ha estado teniendo la tecnología y la ciencia y sobre todo el compromiso y la responsabilidad social. Cuando nosotros hablamos de que algo es sostenible, estamos a considerar que hay parámetros en donde los recursos y su utilización se van a hacer, pero con criterios de pertinencia y de adecuación. Eh, Esto nos propone, por lo tanto, que el desarrollo sostenible tiene que hacer que nosotros dejemos de tener esta conducta depredatoria, como lo decía un poco en su artículo Guillermo Foladori, y tengamos o adquiramos más bien alternativas que nos hagan dejar de estar llevando una conducta consumista extrema. Eh, para ello, pues también tendríamos que requerir del compromiso de la industria y de aquellas industrias que permanezcan, pues que adopten tecnologías limpias, tecnologías más verdes, menos contaminantes y que de verdad también tengan un compromiso con el bienestar humano. Eh, Debemos de lograr por lo menos que exista una revalorización de estas actitudes y conductas, pero que en esta revalorización que nosotros hagamos, en esta reflexión, en este ejercicio de decir, de verdad es necesario que yo cada vez que salgo y me dé sed, compre una botella de PET
y después qué pasa con esa botella de PET, o sea, simplemente pensándolo en esos pequeños ejemplos tan cotidianos que puede ser, o si, bueno, aunque sea de repente engorroso, más voluminoso, pues cargar con un termo, ya existen unos termos muy pequeños que son plegables, en donde pues más bien prefiero solicitar agua de un bebedero, em, tomarla del lugar a donde voy, casi siempre hay agua potable, ya también hay muchas empresas que están pues poniendo filtros para no estar generando pues las extracciones de agua, como este problema que ocurrió a principios de este año del socavón en Puebla. No sé si lo recuerdan, que a su vez también fue muy anunciado, pues porque había dos perritos que se habían quedado atrapados. Entonces, me pareció que alguien había entrado, pero creo que no. Entonces, pues también es como ir teniendo un cambio en este tipo de pequeñas conductas que tenemos en nuestro día a día. Eso, a todo eso está haciendo referencia cuando nosotros hablamos de sostenible. Pero entonces, ¿a qué hace referencia cuando nosotros decimos sustentabilidad o sustentable? La sustentabilidad en realidad es un modelo productivo que no está privilegiando la protección del capital natural, es decir, aquí todavía no se concibe la parte del medio ambiente, ni siquiera el pensar cómo se está llevando a cabo esa explotación y sustracción de sus recursos de manera indiscriminada. A este término de sustentabilidad también se le conoce como, listo, también se le conoce como supportable. Y en realidad, algo que se define así en español de soportable, pues hace referencia a algo que en algún momento va a dejar de serlo, ¿no? Cuando nosotros decimos, ¿te cae bien esa persona? Ah, pues la soporto. En realidad estamos haciendo como una referencia de que sí, bajo ciertos esquemas, pero podría ya no dejar de hacerlo. Entonces, la sustentabilidad, que además muchos de nuestros conceptos pues surgen, más bien la mayoría de todos estos conceptos por la ONU, que su idioma universal o el idioma hegemónico que emplean es el inglés, pues al momento que estos llegan a ser traducidos al español y cómo se conciben además en un espacio temporal, histórico, social, pues se va modificando. Y por eso creo que es importante y relevante que se tenga este debate sobre, en términos de nuestro idioma, cómo tenemos que referirnos. Y aquí está la respuesta. Si estamos hablando de sustentabilidad, desde luego que hay muchos fenómenos en donde nosotros tendríamos que decir, no, pues esto fue un desarrollo sustentable, tal como ocurrió en la década de los 60s, 80s, prácticamente en toda América Latina, lo que veíamos la clase pasada. Sí, sí había un desarrollo sustentable, sí que lo hubo, porque solamente se estuvo llevando a cabo todo un crecimiento que venía con la inercia de la revolución industrial y no había una visión de poder tener protección al medio ambiente. Pero actualmente yo creo que en nuestro país tenemos fenómenos que pueden estar transitando justamente del desarrollo sustentable al desarrollo sostenible. Pero si nosotros estamos refiriéndonos a este modelo donde ya hay una protección del medio ambiente, donde hay un cambio de conciencia en la sociedad, entonces tenemos que estar hablando del desarrollo sostenible. Y así, por lo tanto, ¿qué término es el que tenemos que usar? La verdad es que el término sustentable es mal empleado porque una de las teorías es que más bien es un pochismo que derivó del término en inglés de sustainable. Entonces, la voz de sustainability del inglés en realidad es un término que se utiliza en todos los documentos oficiales de la ONU, que en español su traducción tiene que ser sostenible porque proviene de sustain, de maintain, y es algo que significa sostener. Entonces, cuando estamos leyendo algo que tiene que ver oficialmente con un documento de la ONU, tenemos que estarnos refiriendo en realidad a sostenible y no a sustentable. De ahí que los documentos oficiales de la ONU en español
más bien se refieren a sostenibilidad y no sustentabilidad. Y entonces está esta tabla que yo sustraje de un artículo del 2013 de, de dos investigadoras de la UAM Azcapotzalco, en donde también están teniendo este debate sobre qué es mejor utilizar, por qué utilizar sustentable para ciertas cosas, pero en realidad sostenible es lo que se propuso desde 1987, esa era la visión que se estaba teniendo. Y entonces hacen como una tablita sobre conceptos de crecimiento social englobados en esta parte de en el marco de la globalización. Y entonces, pues nos hacen las diferencias entre crecimiento y desarrollo. Básicamente, cuando hablamos de crecimiento, es estar hablando de una medida que está considerando el incremento en las actividades económicas a corto plazo, pero cuando estamos hablando de desarrollo, es estar hablando de un crecimiento económico no solamente a corto, sino también a largo plazo. Em, Nos dan estas diferencias entre el verbo sostener y sustentar. Sostener significa mantener firme algo, mantenerse en medio en un lugar sin caer o haciéndolo lentamente, mientras que sustentar es proveer a alguien de alimento necesario, conservar algo. Y si nos damos cuenta, esta parte de conservar, mantener, mantener firme, la misma palabra de conservar nos habla de algo que es estático, ¿no? Algo que te dice, ay, por favor, consérvame esto. Es como, sí, aquí lo dejo y no se mueve, se queda estático. Mientras que el mantener, si hablamos, por ejemplo, de los padres de familia que mantienen una casa, ese mantenimiento, para lograr ese mantenimiento, están implicados una serie de procesos dinámicos como es el salir a trabajar, el limpiar la casa, el establecer tareas entre los integrantes de la familia. O sea, habla de algo que está teniendo una constancia, pero esa constancia es gracias a procesos dinámicos, mientras que lo que se sustenta es algo que queda estático. Y desde esa definición, el español de estas dos cosas, ya vemos cómo no es correcto, si estamos hablando de algo que nos va a llevar al futuro, emplear el término sustentable, sino que es mejor hablar del término sostenible. Esto en cuanto a los verbos, una vez que ya pues se vuelven adjetivos, tenemos al adjetivo sostenible, al adjetivo sustentable. El sostenible, vean, dicho de un proceso que puede mantenerse por sí mismo sin agotar sus recursos. em, es un desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes. Entonces, ven cómo el adjetivo sostenible está hablando de algo dinámico, ¿no? Un proceso es algo que es dinámico. Mientras tanto, sustentable es algo que se puede sustentar o defender razones. Por ejemplo, cuando yo les digo, ¿qué entienden por esto? Y ustedes me dicen, entendemos esto. Ah, ¿cuáles son tus bases? Susténtame tu argumento, ¿no? ¿Con base a qué lo estás diciendo? ¿En qué te basaste para decir eso? Y entonces les decía, sí, sí podemos usar sustentable en términos económicos, porque en ese sentido lo sustentable en términos económicos hace referencia a un modelo de desarrollismo. Y en ese modelo de desarrollismo, este está basado en la sustracción de recursos para estar alimentando y generar un desarrollo en detrimento de los países, regiones o sociedades a quienes se alimenta. Y todo esto sin estar considerando, sin importar los costos sociales y ambientales en los seres y naciones de donde extraen dichos recursos. Y ahorita les voy a poner un ejemplo de cómo sí existen relaciones también enmarcadas en un desarrollo sustentable. Y bueno, finalmente sostenibilidad, que es el sustantivo. Si nosotros lo definimos, es un sustantivo que está basado en el principio de carácter antropocéntrico,
el cual está considerando el respeto por las generaciones humanas futuras, que éstas van a ser construidas con equidad y justicia previamente a que en el presente estamos trabajando en eso, pero que además también se hace implícito nuestro deseo por estar preservando el mayor tiempo posible las condiciones de la vida en la Tierra, no solamente para la humanidad, sino para todos los seres vivos. Si buscamos la palabra sustentabilidad, en muchos diccionarios electrónicos nos las van a poner como sustentabilidad o sostenibilidad, la van a usar como sinónimo, pero la palabra sustentabilidad creo que en la Real Academia Española de la Lengua, no existe. O sea, si la buscan, va a aparecer como una palabra, un sustantivo que no existe. Y de ahí entonces que sustentabilidad, pues se apoye en esta teoría de que ha sido más bien un pochismo del término en inglés de sustainable. ¿Dudas, preguntas, comentarios al respecto? No, profe. Ok. Y entonces, pues, ¿qué está pasando? ¿Cómo vamos a llegar al desarrollo sostenible? La manera en que vamos a lograr y lo estamos haciendo llegar al desarrollo sostenible, pues es por medio de tener vertientes que estén basándose en valores éticos y conocimientos, que estos a su vez tenemos que adquirirlos con conciencia y compromiso para la construcción de sociedades sostenibles, las cuales bajo esa construcción pues sean capaces de hacer un uso adecuado de sus recursos, de implementar procesos limpios y además de poder tener una cultura con gestión política y empresarial comprometida y responsable, con leyes sostenibles que previamente fueron acordadas por la ciudadanía. De esta manera se estaría alcanzando la sostenibilidad social, económica y ambiental. Ejemplos pequeños de estos sí existen. Un ejemplo al cual suelo recurrir es comentarles que en Chile eh, todos los productos que ellos compran no tienen recursos mercadotécnicos, son simplemente escuetos anunciando el producto y desde luego que con estas medidas del nuevo etiquetado que en México se implementaron, de estar proveyendo información de si tiene exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de carbohidratos, ¿no? Entonces, sin embargo, en Chile desde hace bastante tiempo se quitaron estos iconos como el Chester Chetos, como Nito Panito, no sé, como todos estos iconos, Frutilupis, el Tucán, porque justamente se daban cuenta de la manera en cómo eso incidía para el consumo de las personas y ellos fue una política, una iniciativa, una propuesta que surgió desde la sociedad, no fue algo que surgió desde la parte política. Y siempre recordar esta parte que tenemos, que creo que en el actual gobierno sí se está ponderando, de que los cargos públicos y los funcionarios políticos están en realidad para servirnos a nosotros, no nosotros para servirles a ellos. Desde luego que nosotros les servimos cuando tenemos que hacer un ejercicio democrático porque les interesan nuestros votos. Pero una vez que convencidamente nosotros votamos y los elegimos, ellos están ahora para servirnos a nosotros y en ese sentido nosotros organizados con propuestas en las cuales sea imperante generar un cambio, lo podemos hacer. Lo podemos hacer y el ejemplo, ya les digo, pues está con Chile. Creo que Chile es una nación que tiene no solamente ejemplos de esa índole, sino bastantes ejemplos sobre eso. A principios de la pandemia también estas grandes movilizaciones que se estaban haciendo porque estaban exigiendo tener una mejor calidad de salud y lo que tenía que ver con sus pensiones,
también son como grandes ejemplos de cómo las políticas tienen que surgir desde la organización en la sociedad, por lo tanto, en los ciudadanos. Y bueno, aquí en este diagrama lo que les pongo es cómo siguen existiendo estas relaciones que se enmarcan dentro más bien de un desarrollo sustentable. Pensemos simplemente en un país en vías de desarrollo, ya no se utiliza este término de subdesarrollo, en realidad es adecuado utilizar un país en vías de desarrollo y un país desarrollado. Vemos que tiene una entropía positiva, esto significa que su grado de desorden es mayor a cero. Este tipo de concepto lo verán en, pues propiamente se utilizan más como para el crecimiento económico. Y tener una entropía positiva económicamente es grave, ¿no? No habla de un buen crecimiento económico, sino más bien es, ahora sí que la entropía positiva es un indicador negativo. En un país en vías de desarrollo existe exportación de combustibles y materias primas, por lo tanto no tiene tanta dependencia económica, es decir, está dependiendo de otras naciones para poder estar siendo abastecido de hidrocarburos y otras materias primas. Sin embargo, sí presenta deterioro ecológico y además tiene una buena cantidad o porcentaje de pobreza en su nación. Se establece una relación de desarrollo sustentable, es decir, supportable development, porque al momento de que nosotros, voy a poner el ejemplo de México con la gasolina. México puede sustraerlo de los pozos petroleros, eso genera pues contaminación, desgaste, hay un deterioro ecológico. México lo que hace es que le vende el crudo a Estados Unidos y Estados Unidos nos lo regresa, o sea, de ahí lo exportamos, perdón, sí lo exportamos, pero nos lo regresa eh, pues con un costo elevado. Y entonces aquí se está beneficiando, en este ejemplo de la gasolina, Estados Unidos, porque desde luego que está teniendo una ganancia económica. Un país desarrollado tiene una entropía negativa, lo cual económicamente es un indicador positivo. Lleva a cabo la importación de combustibles y materias primas donde él puede estarlo procesando, como es el ejemplo que les estoy dando ahorita de la gasolina o del hidrocarburo entre México y Estados Unidos. A su vez, ellos mantienen poco deterioro ecológico y además, al estar eso, están también teniendo un índice elevado del bienestar social y por lo tanto menor porcentaje de pobreza en su nación. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando están este tipo de relaciones, como ocurre con la gasolina entre México y Estados Unidos, o con la explotación de ciertos minerales, que es también una relación que existe entre Canadá y México, por ejemplo, sí, ahí sí estamos hablando entonces de un modelo de desarrollo sustentable, porque lo único que está importando para este país desarrollado es su propio crecimiento económico y social, pero a costa de estar generando un deterioro ecológico e incrementando el índice de pobreza, por lo tanto, bajando el bienestar social en la nación de la cual se aprovecha para llevar a cabo sus intereses. Y bueno, esta relación donde solamente se está ponderando el crecimiento de una nación a costa de la otra, ambas lo que están haciendo con esta relación, pues es la generación de emisiones de gases que contribuyen al calentamiento global o al cambio climático. ¿Dudas o preguntas al respecto? No, No, profe. maestra. ¿Ya les ha Yo sí, quedado? profesora. Adelante, por favor. Bueno, más que nada tengo una duda. Escuché que Brasil se ponía como un país, eh, en todo eso del desarrollo sustentable era como una potencia, o sea, que tenía muchas, muchas cosas buenas, pero quería saber si era cierto. Brasil ha estado haciendo unos pequeños cambios, pero la verdad es que todavía no es cierto. Lo que es plausible en Brasil es que ha estado logrando cambios. Sin embargo, dentro de América Latina
y de manera global, los países que más aporte de gases de efectos invernadero hacen al planeta Tierra, desde luego es China, Estados Unidos, Rusia, Alemania, y en América Latina los países que lo están haciendo somos México y Brasil. Está arriba Brasil, México está por debajo de Brasil, pero sigue teniendo unas pequeñas, está haciendo el cambio, eso es lo plausible más bien, que está tratando de hacer el cambio, pero le está costando muchísimo trabajo. Tiene ciudades donde los índices de contaminación han sido muy fuertes. Brasilia me parece que es uno de ellos. Sigue teniendo un alto índice de pobreza, como pues estas comunidades que se les llama favelas. eh, pero bueno, ha estado medio tratando de generar los cambios. De hecho, en esta unidad 2, ya que les estoy ahorita subiendo los materiales que vamos a leer, aquellos que estén suscritos a Netflix, les voy a dejar ver un episodio que de hecho hace mucha referencia a Brasil en cuanto a las medidas y pensamientos que tiene esta sociedad. También si pensamos un poco como en los hábitos de consumo, creo que América Latina somos una sociedad que tenemos unos hábitos de consumo muy absurdos. Varios amigos que han logrado vivir en Europa por becas y realizar ahí sus estudios de posgrado, me comentan que es muy curioso notar cómo en ese tipo de culturas las personas casi no consumen cosas, no consumen muebles, no consumen ropa, no consumen eh, electrodomésticos, que la gran mayoría de su dinero lo utilizan para viajar. Y entonces el viajar, pues, nos enriquece culturalmente, nos permite tener acceso a otras culturas, nos permite abrir nuestra mente hacia otras formas de ser y de estar. Y él dice que sus amigos de Europa le comentaban que le parecía muy curioso cómo en México, bueno, en general en toda América, Estados Unidos también, cómo las personas, esta onda del Black Friday, como esas grandes rebajas, le daba mucha risa cómo las personas se forman para cuando hay el lanzamiento del iPhone, el no sé qué, o va a venir un artista y hacer filas y filas para consumirlos, ¿no? Y que tienen como en sus casas pantallas muy, muy grandes para estar viendo todo el tiempo televisión, ¿no? Y que justamente sus compañeros, sus amigos de allá les comentaban como esos contrastes, ¿no? Ellos lo podían corroborar. En fin, entonces, respondiendo a tu pregunta, no, no es verdad todavía. Sin embargo, lo que es plausible es que están generando esta conciencia y con base en esa conciencia están llevando a cabo ya cambios respecto a estos modelos que nada más estaban ponderando, pues el desarrollo sustentable, pero no así el desarrollo sostenible. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo sí, profe, pero ¿se lo puedo preguntar en privado al final de la Claro. clase? Claro que sí. De hecho, voy a dejar aquí la presentación. Me quedaba poco para terminarla. Era ya nada más enmarcarlos en el escenario natural. Lo haré el próximo martes y después de que yo concluya con esto, iniciaríamos con sus exposiciones, que en unas horas más les subo cuáles son los temas para que los puedan elegir, ¿ok? Sí, Sí, profesora, gracias. gracias. Gracias Sí, a Sí, profesora. ustedes. Entonces nos vemos el próximo martes y que tengan una buena semana. Gracias. Gracias, igualmente, hasta profesora. luego. Hasta martes. Hasta luego.